¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres entre vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para la memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieren que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entráis, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí todo para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondió y les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según escrito está de él, mas ay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno que fuera ese hombre, no habrá nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebiendo de ellos todos, les dijo: Esta es sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos os escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: De cierto te digo, Pedro, que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy a hablar. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí despiertos conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vino luego y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, duermes, no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez voy y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos,
y aquí se acerca el que le van a entregar. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado esta señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, y le respondió Jesús y le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumpla la ley. Entonces todos los discípulos dejándole el cielo, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, usó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaban sentados los alguaciles calentándose el fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré el templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho a su mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, arrancando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que me dices. Y salió a la entrada y levantó el brazo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a los de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre ni de quién me hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, se va. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y a la entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban preso cualquiera que pidiese. Y había uno de ellos que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que yo sea rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le
queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la campaña. Los vistieron de púrpura, y poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos». Y lo golpearon en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haber encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos, y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, usted arriba el templo de Dios en 3 días los redentistas, sálvate del mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con su cría: «Aún lo salvó, y asimismo no puede salvarse. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. También había ahí unas mujeres mirando lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor de José y Salomé. Pero cuando él estaba en Galilea, les seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión que por el cuerpo le dio el
dijo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, estando cavado en una peña, e hizo rolar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, María madre de José, miraba dando lo que comía. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puede tomar. La iglesia acostumbra traer como evangelio toda la pasión del Señor para que podamos repasar nosotros un hecho que no solamente queda afuera de la vida, sino que es el hecho más íntimo de nuestro ser. Imaginen ustedes a este hombre completamente inocente, tomado por la noche por un beso traidor de uno que con él había comido 3 años, con él había estado, y que por el odio, el rencor y la envidia lo vendió al precio de un terreno. ¿Y por qué lo hizo ese precio? Porque ella sabía cómo era Jesús de generoso. Cuando recaudaba las ofrendas que ayudaban a la vida de Jesús para seguir predicando, Judas era el tesorero y Judas llevaba con él el dinero que se recaudaba en todo pueblo. Él creía para una causa que iba a ser violenta, una causa política, una causa que iba a traer la liberación del poder y yugo de Roma. Pero no, Jesús no tenía ese pensamiento, era para una causa de amor. Y en una oportunidad, cuando estuvieron reunidos los 5.000 hombres, se recaudó en la ofrenda el dinero suficiente para comprar un terreno. Y Judas se lo dijo a Jesús, fue y le dijo, mirá lo que juntamos, tenemos para un terreno allá. Y él le dijo, no, dáselo a los pobres. Y Judas se vio obligado a darle el dinero a los más necesitados, repartiendo con dolor, no con amor, con resentimiento, con avaricia, la recaudación generosa que la gente le daba a Jesús para continuar su camino. Y ese día, al ver el desperdicio, según la mentalidad de Judas, de lo que podía haber sido un lugar importante para sentarse todos, a sentarse formalmente, a atender desde allí, estructurado a Jesús, él dice, ahora me toca a mí. Y en forma de burla, recibe como precio de la traición la misma cantidad de dinero que había tenido que entregarle a los pobres. Él después se arrepiente de esto y le lleva de vuelta ese dinero a los fariseos, y los fariseos no lo quisieron devolver porque sabían bien que era dinero vil, era dinero de la traición, porque estaba diciendo, vos me entregaste una llamada, se fue responsable de lo que hiciste. Y dice que con eso compraron un terreno al que llamaron terreno de la sangre. Y nadie lo habitó, una tierra bonita, la que se compró con la plata de Judas antes de que él se ahorcara. Tierra de sangre se llama. Nadie hizo entrar en ese lugar. Pero no fue la única vez que los fariseos tuvieron que pagar. Mire qué curioso. Le pagaron a uno para que lo entregaran a Jesús, y después tuvieron que pagarle a los soldados cuando se corrió la piedra el domingo de la Pascua. Si ustedes recuerdan, se ve un poquito eso. Los 2 soldados que estaban adelante, que caen atemorizados cuando se mueve la piedra, cuando los ángeles se paran allí y dicen esa palabra hermosa y maravillosa, saliendo de la boca celestial, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Salieron espantados, fueron a ver
al sumo sacerdote y le dijeron: ¿qué tenemos que decir esto? Hemos visto ese milagro. Y el sumo sacerdote, ¿qué dijo? Les voy a dar dinero para que ustedes caigan. Caifás y Anás eran los dos que tenían en ese momento el control de lo que era el consejo de sacerdotes de fariseos. Y Caifás le dice a Anás: pagamos para matarlo. Y ahora estamos pagando para que digan que sigue muerto. Triste, patético, el tener que hacer toda esa conspiración para no poder reconocer claramente que el que había llegado era el Mesías y que traía salvación. Tuvieron que volver a pagar a los soldados para que los soldados no dijeran lo que ellos habían visto. ¿Cuántos precios paga la gente para seguir a veces en una vida que nada tiene que ver con la felicidad? ¿Cuántos precios paga la gente? Muchos. La gente a veces está pagando mucho más caro con el dinero, con su vida, con su capricho, con su cabeza dura, con su obstinación. Está pagando el seguir en el mismo lugar solamente para no reconocer que se han equivocado, que tienen necesariamente que cambiar la ruta, el rumbo de la vida. Cristo hoy nos señala que Él tiene una pasión que convoca a todos a ocupar un nuevo lugar a su alrededor. ¿Qué lugar estamos ocupando alrededor de nuestro Señor? Somos de aquellos que iban entre los soldados solo observando a uno que le iba a pasar la desgracia y a su familia que también, desgraciada pobrecita, seguía detrás. Somos ellos que estaban observando y bueno, hemos crucificado a tantos, se hace el cálculo para el tiempo que crucificaban a Jesús con los siglos que llevaban los romanos crucificados, ya habían asistido a más de 3.000 crucifixiones. Las rutas que llevaban a Roma a las salidas de un lado al otro estaban sembradas de cruces. Era como decir que vamos de acá a Mar del Plata y toda la ruta tenía cruces y gente crucificada, todos esclavos para tratar de querían liberarse y para tratar de que sigan imponiéndose ese poder. Ahí estaban las cruces. Entonces uno salía, ¿no es cierto?, a la casa de campo o iba a la vacación y lo que veía a su alrededor era la muerte, los cuerpos, el olor hediondo de las personas que estaban así colgadas sin respeto a la que nadie reclamaba, los parientes llorando solitos debajo de la cruz. Igual que lloren y que lo crucifiquen, porque había una norma que decía que si un pariente, aunque sea la madre, lloraba al pie de la cruz mientras estaba siendo crucificado su hijo, la crucificaba por él. O sea que María tuvo que tragarse sus lágrimas en el momento en que era crucificado su hijo para no terminar colgada en la cruz al lado de Jesús. Ese hecho sanguinario, ese hecho terrible que a veces decimos, claro, en el pasado eran brutales, estamos asistiendo hoy también a ciertas formas de brutalidad, a una brutalidad verbal, a una brutalidad física. Estamos asistiendo a formas que no son nuevas de violencia, que no te crucifican ahí en la ruta, pero que sí te obligan a tener tu casa llena de rejas para que vos estés encerrado del otro lado. Es tiempo de saber de qué lado nosotros estamos rodeando a este Jesús que camina hacia la cruz. Somos parte de esos tribunos, esos soldados del centurión que al final terminan reconociendo que era Dios, o estamos del otro lado, el lado de las mujeres piadosas, de los que asistían a Jesús de cerca, de la verónica que limpia su rostro, lo enjuaga, ¿no es cierto?, para que era en ese pan del rostro de Jesús. Estamos del lado de Simón, de Sirene, que ayuda a llevar la cruz, aún sin haberlo querido,
Señor ayudándolo a levantarse en sus caídas. Nosotros hoy y ahora, cuando venimos incluso a la búsqueda del milagro de Dios, ¿de qué lugar estamos en la pasión de Jesús? Yo sé que este es un tiempo nuevo. Diga, tiempo nuevo. Tiempo nuevo. En cada instante de nuestra vida quizás nosotros podemos decir que estuvimos de uno del otro lado. De verdad hemos sido los que ven indiferentes el caso de otro más que va a ser crucificado. En caso no tantos. Tuvimos un catecismo desgraciado que nos enseñaba que se padeció, nos enseñaba a hacer preguntas para tomar la comunión. Y digo desgraciado porque ese catecismo no me enseñaba que lo que pasó allí era para vos, era para tu vida. Pasó en él para que no te pase a vos. Cuando Jesús lo clavaba en la cruz, él dejó clavar en la cruz todas las enfermedades. Cristo carga con el peso tremendo de la fatiga, del dolor y del pecado, del odio y la venganza, de la traición y la maldad, para que nosotros tengamos una vida nueva y no digamos más, pobrecito de mí, sino gracias a Dios que estoy con vida, gracias a Dios que me levanta, gracias a Cristo que se sacrifica por mí, gracias al resucitado que me muestra que la última palabra la tiene Dios, y gracias que hoy puedo celebrar el paso nuevo de vida para avanzar sin demora hacia una victoria que no se va a acabar. Entonces quiere decir que en el camino de la cruz hubo muchos espectadores, pero también hubo algunos amigos. Hubo muchos espectadores, hubo uno que lo negó, que fue Pedro. A veces nos tocó a nosotros también. El tema no es dónde estuviste, sino el tema es hacia dónde vas. Pedro volvió al camino. Muchos de nosotros estamos volviendo al camino de Dios. Lo primero que Dios quiere es que no sientas vergüenza, porque hiciste lo que pudiste. Pedro en ese momento no podía hacer otra cosa. Pedro tenía por su propia vida, estaba cobardado. Pedro estaba confundido, el hombre que siempre hablaba antes de pensar, amaba mucho a Jesús y Jesús sabía esto. Y como sabía esto, cuando resucita, devora su ascenso al cielo nada más que para volver a rescatar a ese amigo y preguntarle, Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Me amas, Pedro? Y se lo pregunta 3 veces, así como 3 veces él lo había negado. Y Pedro le dijo, sí, Señor, vos sabés que yo te quiero. Perdóname, cuide. Y Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice, apacentar a los niños, caminando en el pueblo, está con la gente, hacer milagros. Y Pedro de ese día salió confirmado, porque ¿sabés por qué? Porque Dios no quiere que vos permanezcas en la culpa, en el dolor y la vergüenza. Yo soy capaz de la vergüenza que muchos quisieron contagiar, te quita la culpa de aquello que fue en el pasado, una debilidad, te saca de la enfermedad que te mantiene triste y agobiado porque es una trampa del diablo y le dice, yo resucité para que vos tengas vida nueva y vengo hoy a abrazarte para no soltarlo. Mi hija, hijo querido, hay un detalle sobre el que yo me detengo cada vez que estamos en este evangelio, precisamente el evangelio de San Marcos, que trae, aunque resumidamente, algunos detalles de otros evangelios no tienen. Hay un soldado que le pide a Jesús el vino con mirra, ya crucificado, porque una de las 7 palabras de Jesús en la cruz es tengo sed. Esas 7 palabras que vamos a mirar en la sana, tengo sed. Y la alcance se vino con mirra, pero dice Jesús no lo bebió, porque era una bebida de amargura. ¿Amén? Entonces hoy trae una novedad en este día. Cristo no bebió aquello que podía quitarle la sed tal vez aunque fuera amargo, para decirte a vos hoy, se acabó el tiempo en que bebas amarguras y yo te digo, nadie más tiene derecho a darte esos vasos de amargura porque son vasos de felicidad y de gloria lo que ahora te toca beber. No tenés que beber más vasos de amargura. Sí, Señor. Sí, Jesús.
pienso que este día, con la fuerza de Dios, que Él te está diciendo, a partir de este momento yo quiero que vos estés disfrutando de una vida plena, porque yo represento esa vida plena que dice Jesús. Jesús quiso ser encerrado a alto precio, al precio del terreno, al precio del silencio, por los corruptos que muchas veces quieren acallar las cosas buenas a los precios del soborno. Pero no, la verdad no se puede limitar a ningún soborno. La verdad siempre se va a imponer. Y nosotros los cristianos tenemos la verdad más grande que nos tiene que hacer contagiosos con el mundo. Y nuestra verdad es que cuando otros están caídos, nosotros nos levantamos porque tenemos fe. Cuando otros están cansados, nosotros sacamos fuerzas porque tenemos fe. Cuando otros se dan lástima a sí mismos por lo que les pasó, que sea mucho menos lo que nos pasó a nosotros no nos damos lástima ni perdemos tiempo en la queja porque tenemos fe. Y si hasta ahora no habías visto toda esa fuerza que tu propia fe te da, hoy te lo dice Jesús desde la cruz. Con esa fe en mí, vos vas a vencer como yo vencí, y todo tropiezo se va a transformar en escalón, y todo mal se va a transformar en oportunidad, y todo el que antes te quiso ver lastimado te va a ver glorioso, porque hoy Dios te reviste con gloria y con gloria. Esto lo dice la palabra. Esto lo trae Dios. En esta Semana Santa, escuchando la pasión de Jesús, nosotros vimos que allí, en su desnudez, Él es crucificado, y nosotros, como digo, no soportamos esa desnudez, no soportamos toda la humillación que recibió Jesús. Y por eso, porque no somos capaces de ver el amor que nos tuvo, todavía creemos que hay algo que en nosotros pueda llamarse sufrimiento. Y porque a mí me pasó esto, y porque tenías que haber visto mi infancia, porque tenías que haber visto cómo me trataba mi madre, el abandono. Hemos asistido, como yo dije el domingo pasado, a muchas catarsis en los medios de difusión por las cosas no resueltas, que no te las va a resolver el psicólogo, sino que te las va a resolver la entrega de tu corazón a Dios. Dios te está diciendo, fíjate cómo yo he sido lastimado, fíjate cómo fui castigado, fíjate cómo fui golpeado, fíjate cómo fui coronado por esas espinas. ¿Saben por qué la corona de espinas? La corona de espinas representaba la tierra que llevaba fruto porque había quedado maldita después del pecado de Adán. Y si la tierra no te da fruto, entonces Cristo carga hasta la tierra maldita sobre su cabeza para que la tierra vuelva a ser bendecida y de fruto. Sana tu corazón y sanaré tu tierra, dice Dios en el libro de los Números. Pero yo vuelvo a esto. Jesús quiere que vos contemples su pasión, no para que te identifiques con sus dolores, sino para que sepas que tus dolores son esos dolores que quedaron ahí crucificados, para que vos te levantes glorioso y glorioso y no tengas allá contigo para decirte la lástima o que no podés ver. Porque Jesús puede esa belleza y esa hermosura, esa gloria y ese